Grabar para que entonces vamos viendo el tema. Básicamente hoy creo que alcanzamos a ver tres métodos. Estos métodos son RIVA, RULA, que son métodos muy similares en su aplicación, cómo se divide el cuerpo y en los conceptos que tienen, y el método ERIN, que es una evaluación de riesgo individual en la que utilizamos autodiagnóstico o autoaplicación por parte del empleado. Cuando nosotros estamos hablando de RIVA, vamos a hablar de un método que lo que hace es una evaluación rápida del cuerpo entero. Esas son sus siglas en inglés, lo que traducen. Y es que él sí me va a considerar todos los segmentos corporales que son de relevancia para generar una enfermedad osteomuscular. En particular con RIVA, lo que vamos a encontrar es que este método es por excelencia, conjunto con RULA, los métodos que son más usados en Colombia. Cuando estamos hablando de RIVA y RULA, lo vamos a encontrar con mucha frecuencia para todas las aplicaciones. ¿De dónde nació este método? Fue un trabajo que se hizo en conjunto con ergónomos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y enfermeras, donde se identificaron unas 600 posturas para construir las tablas que vamos a ver a continuación. De ahí sale una depuración, revisar cuáles son los ángulos de confort, los ángulos límites y cómo esos ángulos inferían en que ellos generaran un desorden musculoesquelético, y de ahí salen las tablas de puntuación que ustedes van a ver que es muy similares a la RIVA y RULA. Este método existe desde el año 2000 y es uno de los métodos más utilizados a nivel mundial. Y básicamente lo que este método va a hacer es que me va a dividir el cuerpo en dos grupos. Un grupo para la cabeza, el tronco y las piernas, y otro grupo para el miembro superior. Es como una forma de identificarlo. ¿Qué vamos a hacer? Es necesario que esa evaluación o esa observación o el video que nosotros le hagamos a nuestro trabajador nos permita identificar estos cuatro aspectos. El primero son los ángulos que se forman por los diferentes segmentos del cuerpo: el tronco, el cuello, las piernas, el brazo, el antebrazo y la muñeca, con la postura de referencia o la posición ergonómica o la posición anatómica. ¿Qué fuerza se ejerce por parte del trabajador indicada en kilogramos? ¿Qué agarres se realizan? ¿Y qué características tiene la actividad muscular que está desarrollando el trabajador? Si es una actividad estática, una actividad dinámica, o hay cambios bruscos entre estar en estática y pasar a dinámica. ¿Cuáles son los pasos? Es lo que vamos a ir mirando en las tablas. Lo primero es que nosotros vamos a hacer una división del cuerpo. El grupo A se va a concentrar en cuello, tronco y piernas, y el grupo B se va a concentrar en miembro superior. En RULA se invierten estos grupos. ¿Qué tenemos en el grupo A? Entonces lo que nosotros vamos a encontrar acá cuando hablamos del grupo A es primero que vamos a buscar mi trabajador en estas posturas que vemos en los gráficos. Donde se encuentra es el primer paso. Que yo haga una identificación de mi trabajador, cuál es la postura que está adoptando. Entonces lo primero es que vamos a evaluar una primera postura, que es el tronco erguido. Esa postura del tronco erguido me va a dar una puntuación de 1, quiere decir que el nivel de riesgo es despreciable. Esta es la postura anatómica. Luego vamos a pasar a darle una puntuación de 2 cuando mi trabajador está en un ángulo de confort, que va desde 0 hasta 20. Entonces miren que el punto donde sale el ángulo es acá en el tronco, o sea, en la zona lumbar, y él me va a dar que en flexión yo puedo estar de 0 a 20, o que en extensión yo puedo estar de 0 a 20 y le voy a dar un puntaje de 2. O sea que el rango de movimiento es donde vamos a encontrar ahí el trabajador. Luego vamos a tener una tercera posición que ya vamos a encontrar, que es en una postura forzada, que es en flexión entre 20 y 60, y en extensión que esté mayor a 20. Entonces miren que estas zonas sombreadas nos van a ayudar mucho para identificar dónde está mi trabajador. Aquí encontramos que estamos hablando de una postura forzada. Y luego vamos a tener una postura límite, donde yo voy a tener que esa postura límite le voy a dar 4 puntos cuando el tronco está flexionado a más de 60 grados. O
sea que esta es la postura más incómoda, la que yo debería evitar desde la ergonomía, porque es una postura con muchísimo riesgo. Miren que tiene una puntuación de 4. Entonces yo lo que hago es identificar mi trabajador en cuál de estas posturas está para ir identificando mi puntuación. Adicional, el método que me dice, mire, si su trabajador hace giros, que es este circulito, súmele un punto. O si el trabajador hace desviaciones laterales para cualquiera de los lados, súmele un punto. Entonces, si yo tenía aquí ya un trabajador de 20 a 60 que me puntúa 3 y él me gira, así sea una sola vez en el ciclo de trabajo, yo le voy a sumar un punto, o sea que me va a quedar calificado en 4. Luego nos vamos a ir para la puntuación del cuello. Y en el cuello solamente vamos a encontrar dos variables o dos posturas. Una que es la postura del ángulo de confort, que es de 0 a 20. Entonces miren que acá estamos evaluando la cervical. Y una que es mayor a 20 grados, que es la postura forzada. Y voy a darle el puntaje, 1 o 2. Le voy a sumar 1 si ese trabajador está haciendo un giro del cuello, como si estuviéramos diciendo no, eso es giro de cuello, y le voy a sumar 1 también si él me hace inclinaciones laterales. Entonces imagínense que está sosteniendo ahí un teléfono, eso es una inclinación lateral. Ahí ya tendríamos la puntuación del cuello. Luego vamos a hacer una puntuación de las piernas. En las piernas vamos a tener dos posibilidades. Una primera posibilidad, que es la postura ideal, que es cuando yo estoy con soporte bilateral, andando o sentado. No tengo un grave riesgo. Y dos, cuando el soporte es unilateral, el soporte es ligero o la postura es inestable. ¿Qué quiere decir esto? No es cuando uno les pone la barrita en la parte de adelante para que ellos vayan alternando posición, sino que ese plano del trabajo puede estar inclinado, puede ser inestable o no. Voy a garantizar una estabilidad en ambas piernas. ¿Y qué es importante también para definir esa inestabilidad? Entonces miren que aquí este método sí me va a considerar la rodilla de 30 a 60 grados, es una postura que me permite estabilidad, o mayor a 60 grados me va a decir que yo voy a empezar a estar inestable. ¿Por qué tenemos en cuenta acá las piernas? Básicamente aquí no estamos evaluando el riesgo de generar un desgaste de rodilla. Lo que estamos generando acá es evaluar cuando las piernas no me pueden dar ese soporte en los cuádriceps a toda la columna, que yo voy a generar un sobreesfuerzo muscular en columna para darle estabilidad al cuerpo para la tarea que se requiera. Entonces, cómo estas piernas me impactan en el tronco para yo poder mantener esta postura. Entonces ahí ya nosotros tendríamos nuestro grupo A calificado y pasaríamos al grupo B. ¿Qué vamos a encontrar? Las puntuaciones del brazo. Entonces mire, cuando él me habla del brazo, me está considerando el hombro, el antebrazo me considera el codo y la muñeca la mano. Entonces, ¿cuál sería la primera postura? La que me genera por los ángulos de confort. El hombro en flexión o en extensión de 20 grados. Cuando va de 0 a 20, estamos en una postura de confort y le vamos a dar un punto. Cuando estoy en la posición 2, el puntaje 2, estamos ya en una postura forzada, que es de 20 a 45, en flexión o en extensión a más de 20. Nuestra tercera postura, que nos da 3 puntos, ya tenemos un ángulo límite, que es la horizontal, un ángulo de 45 a 90 en flexión. Y un ángulo o una postura extrema, ya estamos hablando de una hiperflexión del hombro, que es el que me da puntaje de 4, que es cuando está a más de 90, por encima de la horizontal, que es la postura que siempre deberíamos evitar. ¿Qué vamos a tener aquí para sumarle a estos puntajes? Y es, si hay una elevación de los hombros, es esta postura, que yo tenga los hombros elevados, le sumo 1, y le sumo 1 cuando estoy en abducción. Cuando hay abducción de los hombros, también voy a sumarle un punto. Y le voy a restar un punto si el trabajo se hace sentado, porque ahí
mis hombros siempre van a estar en una posición neutra y van a estar por debajo de la horizontal. Entonces ya tenemos la primera puntuación del grupo B, que es el brazo. Luego nos vamos para el antebrazo. ¿Qué vamos a tener en el antebrazo? Pues en el antebrazo vamos a tener dos posibilidades básicas. Una primera, que es el ángulo del codo, que es de confort, que va entre 60 y 100 grados. Entonces miren que estamos hablando de este rango de movimiento en flexión. Y vamos a tener una posibilidad, y es que mi antebrazo esté flexionándose por debajo de 60 grados, tenemos esta posición, o por encima de 100 grados. Entonces aquí vamos a tener dos posiciones que evaluar. Y con la muñeca vamos a tener también dos posturas, un ángulo de confort inicial, que es una flexión o una extensión de 0 a 15, y una postura forzada, que es cuando mi muñeca está en flexión o en extensión mayor a 15 grados. Aquí voy a tener un criterio para sumarle 1 cuando mi mano hace pronosupinación, que es el movimiento de pedir y tomar de la mano, que es este pronosupinar, o cuando hace desviaciones laterales también le sumo un punto. Entonces ahí ya tenemos nuestros puntajes para el grupo B. ¿Qué me va a decir entonces? Miren que esto es muy parecido al ejercicio que habíamos hecho con OWASP. Él me va a traer una tabla de doble entrada. En esa tabla de doble entrada, lo que básicamente va a pasar es que yo primero, en el grupo A, miro cuál fue mi puntaje de tronco. Tengo 4 posturas más un punto que yo le puedo sumar si hace giros o desviaciones laterales, que me puede dar un total de 5. Con cuello tengo 3 posibles puntos, con piernas tengo 4 posibles puntos. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a traerme, digamos que mi tronco me dio 3, entonces ya tengo mi línea horizontal, y si mi cuello me dio 2, con las piernas en 2, pues yo me voy y donde se me cruzan es mi variable. Entonces, por ejemplo, acá el grupo A podríamos decir que nos hará puntuado en 5. Y luego voy y hago lo mismo en la tabla B. Si mi brazo, por ejemplo, estaba en 3, ya me vengo por esta horizontal, busco el antebrazo, digamos que estaba en 2, la muñeca, digamos que estaba en una postura forzada y se giraba, entonces me dio 3, entonces voy a tener también que me dé un resultado de 5. Estos dos puntajes los voy a guardar un momentico porque le vamos a hacer una corrección a estos puntajes. ¿Cuál es la corrección que le vamos a hacer? Es la puntuación de la carga o de la fuerza. Entonces, ¿yo qué le voy a puntuar? Le doy 0 puntos si la carga es menor a 5 kilogramos, 1 punto si la fuerza está entre 5 y 10, 2 puntos si la fuerza es mayor a 10 kilos, y le sumo 1 si la fuerza se aplica bruscamente. ¿A quién le voy a sumar estos puntos? Al grupo A. Entonces, digamos que ahorita nos había dado 5, y le voy a sumar 2 puntos porque digamos que esa persona manipula 15 kilos. Entonces ya ese puntaje me quedó en 7. Luego al grupo B le voy a modificar la puntuación con el tipo de agarre que está haciendo. 0 puntos si el agarre es bueno, y ahí me lo describe. Agarre bueno y fuerza de rango medio. O sea que yo puedo estar sin tener que hacer un esfuerzo en los dedos. Agarre regular es que la mano no se adhiere muy bien, no hay asas de cargas, no hay de dónde sujetarla, el agarre es a mano llena, pero es aceptable porque yo utilizo otras partes del cuerpo. 2, si el agarre es malo, el agarre se puede hacer pero no es aceptable. O 3 puntos si el agarre es inaceptable. El agarre manual es muy poco probable. Entonces aquí yo le sumo este puntaje que me da el grupo B. Digamos que acá tiene un agarre muy bueno. En el ejercicio entonces ya tenemos para la tabla del grupo A, vamos en 7 puntos, y para el grupo B no le voy a sumar nada, me quedan 5 puntos. ¿Qué hago? Me vengo para esta tabla C. En la tabla C entonces yo voy a buscar el valor que me ha dado la puntuación A, que en este caso fue, dijimos que era 7, por ahí me voy a ir en la horizontal, y para la puntuación B es 5. Entonces yo voy a tener que mi variable quedó en 9.
voy a guardar ese puntaje y me voy para la siguiente calificación, que es una puntuación final donde le voy a modificar los movimientos que hace el cuerpo. Le sumo 1 si una o más partes del cuerpo están estáticas, por ejemplo, soportar durante 1 minuto. Le sumo 1 si hay movimientos repetitivos, por ejemplo, 4 veces por minuto, o el 50% del ciclo, que es lo que ya sabemos. O 1 si hay cambios de postura importantes o adaptar posturas inestables. Entonces podemos acá que ese valor que me había dado en esta tabla, que fue de 9, se me puede convertir en un 10, en un 11 o en un 12. Y ya me voy para la tabla de calificación final. Si la puntuación final me da 1, no tengo riesgo. Si me da una puntuación entre 2 o 3, el riesgo es bajo, posiblemente necesite hacer algo, pero no, todavía no lo considero. Si me da de 4 a 7, ya el nivel de riesgo es medio, un nivel de acción 2, aquí sí es necesario hacer una intervención del puesto de trabajo. De 8 a 10 el nivel de acción es 3, es alto, hay que hacer una actuación cuanto antes. Y de 11 a 15 el riesgo es muy alto, haga algo de forma inmediata, no deberíamos seguir trabajando bajo esas condiciones. Y aquí tenemos una hoja de campo, que esa hoja de campo la tienen disponible en el aula virtual, donde uno va trayendo sus puntuaciones para que no se le olvide ninguna y sea más fácil pues utilizar las 3 tablas. La tabla A para el análisis del grupo A, la tabla B para el análisis del grupo B y la tabla C donde yo cruzo la tabla A y la B con sus factores modificados. Y me da una puntuación final del RIVA que pues va a ser muy importante para hacer las intervenciones. ¿Listo? Me voy a pasar al Rula porque como es tan parecido, y ahorita nos devolvemos para Erika. ¿Qué tenemos con Rula? Entonces también Rula me va a hacer una evaluación rápida del cuerpo entero y vamos a ver las calificaciones. Entonces miren que aquí lo que cambia es que el grupo A ya no es tronco, cuello y piernas, sino que el grupo A es miembros superiores. Y me va a calificar exactamente igual. 4 posibilidades para el hombro, con los mismos ángulos de confort. Sumarle puntos si hay abducción, si hay elevación, o restarle un punto si está sentado. El antebrazo, miren que es exactamente igual, pero él aquí sí me va a sumar un punto cuando hay una abducción del codo y cuando hay aducción del codo. Le sumo un punto. Esto es lo que me diferencia con el otro método. La muñeca me va a considerar los mismos: 1 cuando estoy en neutra, 2 cuando estoy en un ángulo de confort de 0 a 15 y 3 cuando estoy más de 15, teniendo en cuenta que le sumo 1 si hay desviaciones laterales, o le sumo 1 o 2 cuando hay pronosupinación. ¿De qué depende que yo le sume 1 o 2 en la pronosupinación de la muñeca? Y es con la repetitividad que yo lo haga. Luego voy a tener en la puntuación del grupo B para piernas, tronco y cuello. Entonces vamos a arrancar con los mismos grados, miren, de 0 a 10, de 10 a 20 y mayor a 20. Y este considera crítico estar en extensión de cuello como un factor más crítico desde riesgo. Si hay giro de cuello y si hay desviación lateral. Para el tronco, 1 si está sentado, 2 si es de 0 a 20, 3 de 20 a 60 y 4 mayor de 60, sumándole puntos si hay giros de tronco o desviaciones laterales. Y para las piernas también, estar bien apoyado o no estar con una posición que me dé mucha firmeza sobre ambas piernas. Lo que voy a hacer, entonces miren que lo que hace él es lo mismo. Él me considera en el grupo A, mi brazo, mi antebrazo, la muñeca y los giros de muñeca, la puntuación 1, 2 y hay pronosupinación. Yo busco mi variable, la guardo, luego hago la calificación del grupo B, cuello, tronco y piernas, la guardo y luego le voy a sumar la actividad muscular o la fuerza. Acá miren que sí hay una diferencia grande con la fuerza y es que ya me considera desde 2 kilogramos y superiores a 10 kilos. Luego yo entonces miren tengo una puntuación C y D. ¿De dónde sale la puntuación C y D? La puntuación, el grupo A
cuando yo le hago la modificación con la actividad muscular, se me convierte en el grupo C, y el grupo B, cuando yo le hago la suma del puntaje de la fuerza aplicada, se me convierte en la puntuación del grupo D. Y luego, ya con ese puntaje que me da, que la posibilidad es que sea de 1 a 7, yo voy a tener unos niveles de actuación. Un nivel 1 cuando la puntuación es de 1 a 2, 2 cuando es de 3 a 4, 3 cuando es de 5 a 6, o 4 cuando la puntuación final es 7. Entonces miren que son métodos que son relativamente muy sencillos de manejar. Vamos con ERIN. ¿Qué vamos a tener en ERIN? ERIN es una evaluación de riesgo individual. Entonces, como su nombre lo dice, es un método que me va a evaluar a un trabajador. A veces es complejo homologar este método para muchas personas en ese mismo puesto de trabajo porque él me hace una autoevaluación. El trabajador va a puntuar, entonces va a cambiar de acuerdo a la percepción que cada trabajador tenga. Entonces, este método es el método por excelencia para personal no experto y que tenga muy poco entrenamiento. Es un método que fue evaluado con validez interna, externa, y nos mide todas las posturas forzadas de tronco, brazo, muñeca y cuello, no me tiene en cuenta el codo, me evalúa el ritmo de trabajo, me evalúa la percepción de la fuerza y la percepción del estrés en ese puesto de trabajo. ¿Cómo se aplica? Hacer una observación del trabajador y seleccionar la postura más crítica. En general, siempre lo que vamos a hacer con los métodos es evaluar siempre la postura más crítica y hacer las modificaciones como de los puntajes en la tabla. Entonces yo voy a tener solo esta hojita de campo. La voy a ampliar un poquito para que la podamos ver. Entonces, ¿qué voy a tener? Miren que acá empieza a ser muy similar. Esta hojita de campo también la tienen ustedes en la plataforma. Y lo que vamos a encontrar es que lo primero que me va a preguntar es la postura forzada del tronco. Entonces, este método me combina posturas forzadas con frecuencia de movimientos. Entonces, él me dice, también tengo un maniquí que me va a dar la orientación de qué es lo que estoy evaluando. ¿Qué es lo chévere de estas figuras? Y es que el ensombreadito en gris me va a mostrar qué es lo que yo quiero observar. Me dice, un punto si estoy de 0 a 20, o sea que es una flexión ligera o que tengo un buen apoyo. 2 puntos si estoy en flexión moderada, mal apoyado o sin apoyo. Y la flexión moderada quiere decir que estoy en un ángulo de 20 a 60. Una flexión severa es que estoy a más de 60 o que estoy en cualquier postura de extensión. Le voy a hacer un ajuste si el tronco está girado o doblado. Entonces miren que la teoría de posturas forzadas es muy similar en todos los métodos, varían algunas cosas muy pequeñas. ¿Qué hago yo entonces con esto? Yo me voy aquí a esta columnita de esta casillita que se llama carga postural y le voy a poner mi puntaje. Entonces aquí digamos que me da 3. Entonces yo ya voy a saber que esta es mi fila por la que yo me voy a ir a buscar los puntajes. Y luego yo voy a contar la frecuencia de movimientos del tronco en 1 minuto. Entonces dice, él está estático más de 1 minuto, utilice esta columna. 5 veces por minuto, utilice esta columna. De 6 a 10 por minuto, use esta columna y mueve el tronco más de 10 veces por minuto, utilice esta columna. Digamos que aquí se mueve frecuentemente, entonces yo tendría aquí un primer puntaje de 6. Este 6 me lo voy a llevar para acá para empezar luego a sumar mis puntajes. Luego me voy para el brazo y hago lo mismo, busco la postura en la que está mi trabajador de acuerdo a las figuras, extensión ligera, flexión severa o una flexión severa, le modifico si hay abducción, o sea que separo el brazo del tronco y si hay peso. Y luego lo voy a mirar con el número de movimientos que yo tenga en 1 minuto. Luego me voy a ir para la muñeca y luego para el cuello, a hacer exactamente lo mismo. Voy a buscar cuál es mi postura en la que yo me encuentre y a mirar la frecuencia. Entonces miren que las frecuencias se cuentan es por el segmento que yo esté observando. Por la muñeca, por el cuello, por el hombro y por el tronco. Este método no me incluye el codo. Entonces, si yo quisiera evaluar
oficios que tengan que ver con el codo, pues voy a tener que utilizar un RIVA o un RULA porque este método no me incluye el codo. Luego, ¿qué me voy a hacer? Entonces luego me voy aquí a buscar las calificaciones de autopercepción, que son ritmo de trabajo, esfuerzo y autovaloración. En el ritmo de trabajo que voy a tener yo, lo primero es que yo me voy a buscar cuál es la duración de la actividad en la tarea en horas. Menos de 2 horas, de 2 a 4 horas, de 4 a 8 o más de 8 horas. Y voy a definir cuál es la velocidad con la que trabajan, con el fin de identificar si hay movimientos repetidos. Entonces dice, muy lento, es un ritmo muy relajado. Lento es que la persona se puede tomar su tiempo. Normal es que la velocidad es normal del movimiento. Rápido es que es posible de soportar. O muy rápido es un trabajo continuo y difícil de soportar. Y yo, digamos que lo hago de 4 a 8 horas y es un trabajo muy rápido. Entonces yo vendría por acá a una puntuación de 7. Y me voy trayendo a estas casillitas los puntajes. Luego le voy a decir al trabajador que me diga cuál es el esfuerzo percibido en la escala de Borg, de 0 a 10. De 0 a 2 es un esfuerzo liviano, entonces ahí el esfuerzo percibido por el trabajador es que me diga, ese trabajo es relajado, yo no hago esfuerzo. Luego algo pesado que es estrés, y es que hay percepción clara de que hay que hacer un esfuerzo. Pesado es 4 o 5, el esfuerzo es evidente, hay expresiones faciales que ya yo no tengo aquí cambios notorios en las expresiones faciales, pero yo ya puedo tener una expresión evidente que hay que hacer fuercita. De 6 a 7 es que es muy pesado, ahí sí hay cambios en la expresión facial notorios, y casi el máximo que es entre de 8 a 10, y es que yo utilizo ya músculos de los hombros y el tronco para hacer el esfuerzo, inclusive la voz. Entonces yo primero digo en qué nivel está ese grado de esfuerzo, y luego vamos a decir cuál es la frecuencia con la que se realiza el esfuerzo en ese ciclo de trabajo. Menos de 5 por minuto, de 5 a 10 por minuto o más de 10 por minuto. Si el trabajador me dice, mire, mi esfuerzo es de 7 y lo hago menos de 5 veces por minuto, mi puntaje aquí sería 6. Entonces lo que hacemos acá es ir llevando esas puntuaciones a la derecha. Entonces miren que es muy, muy didáctico. Y ya le doy una autovaloración que el trabajador me va a decir, nada estresante, un poco estresante, estresante, muy estresante o es excesivamente estresante. Él me dice cuál es el riesgo que yo estoy considerando acá, y el trabajador me lo calcula. Digamos que él me diga, no, este trabajo es muy estresante. Entonces mi puntuación acá sería de 4. Entonces lo que yo hago luego al final es sumar todas las puntuaciones que califiqué a la derecha, y ese puntaje lo busco en los niveles de riesgos, que es esta tablita que tenemos en rojo. Si el puntaje me da de 7 a 14, tengo un riesgo bajo, no hay que hacer cambios. De 15 a 23 es un riesgo medio, hay que investigar a fondo, o sea, utilizar un método adicional o concentrarme en esas posturas que me salieron muy críticas, en la velocidad, para tener la posibilidad de realizar cambios. Si me da entre 24 y 35, el riesgo es alto, hay que realizar cambios en un breve periodo de tiempo, o mayor a 35 es un riesgo muy alto, hay que actuar de forma inmediata. Entonces miren que estos 3 métodos se basan muchísimo en el tema postural. ¿Qué nos va a quedar faltando entonces por ver? Que ya les dejo pues como ustedes la tarea de que terminen de hacer la revisión para que llevemos las dudas a la siguiente tutoría, y es la ecuación Niosh. ¿Qué vamos a tener acá? Entonces en la ecuación Niosh, pues léanse muy bien la descripción. Entonces arrancarían ustedes acá en la diapositiva 76. Acá les explican en qué consiste este método, cuál es el levantamiento ideal de una persona, qué me va a preguntar la ecuación, y cada uno de los pasos está explicadito, cómo se aplica el método, qué datos necesito recoger, y básicamente esta ecuación me pide unos datos fundamentales de cuál es el peso que voy a levantar, cuáles distancias a nivel horizontal y vertical, los puntos de agarre que yo tengo, la frecuencia en la que hago levantamiento en esa tarea, cuánto dura el levantamiento, cuáles son los tiempos de recuperación y qué tipo de agarre tengo. Entonces aquí ustedes van a ir viendo cada uno de las explicaciones que tenemos que tener. Y esa es la fórmula que se utiliza en la ecuación Niosh.
la constante de la carga, un factor de distancia horizontal, vertical, el desplazamiento, el factor de asimetría, de frecuencia y de agarre. Entonces lo que ustedes van a encontrar es que para cada uno de ellos van a encontrar cuál sería la constante de la carga, que es el S, es el peso. Para el factor horizontal, entonces ustedes van a describir aquí cuál es esa constante. Para el vertical, para el desplazamiento, la asimetría, la frecuencia, y luego lo que uno va a encontrar aquí son unas tablitas de identificación de ese riesgo. El factor de agarre y cómo son los agarres ideales. Si es un contenedor, si son objetos y cuál sería un agarre bueno y un agarre malo. Entonces van a encontrar cuáles son los agarres buenos, los regulares y los agarres malos. Ya luego en la formulita, cómo se hace el índice de levantamiento y las formas de actuación. Y van a encontrar ya para finalizar en la presentación el método LES, que es uno de los métodos que no es muy usado porque es un método muy largo, que me va a buscar entorno físico, carga mental, aspectos psicosociales y tiempos de trabajo. Y me va a dar unos puntajes donde me va a decir que no hay riesgo o que ese trabajo puede ser nocivo. Y ya me va a traje, las últimas diapositivas son todas las preguntas que me hacen. Entonces miren que es muy, muy subjetivo lo que hace este método. Entonces les pido el favor, tenemos 5 minuticos para terminar esta presentación del tiempo que yo tengo de grabación a través de esta plataforma. Les pido que se den una leidita nuevamente ya a esta presentación que está disponible en la unidad didáctica 3. El videito yo se los publico enseguida en la plataforma. Les copié hoy un correo con relación a la tutoría de este fin de semana, específicamente para los del sábado. En la mañana no tengo como dificultades para el 16 reemplazar la tutoría, pero en la tarde sí tengo inconvenientes, pues yo les había contado que ya había asumido un compromiso con anterioridad, entonces solo voy a estar hasta la 1 en la universidad. Quienes definitivamente no puedan como acomodarse a las opciones que yo le doy, me escriben explicándome el motivo para que lleguemos a un acuerdo tanto con el quiz como con la asesoría que se va a dar en esa tutoría. ¿Cuántos métodos hay que aplicar en el puesto de trabajo? Que es una pregunta que me hacen APO. La respuesta es solamente uno. De acuerdo a las condiciones del puesto de trabajo que ustedes están analizando, la idea es que nosotros en este fin de semana seleccionemos una metodología. Si le van a aplicar RIVA, si le van a aplicar RULA, si le van a aplicar ERIN, si van a aplicar OCRA, si le van a aplicar la ecuación NIOSH, si le van a aplicar el JSI, pues ya de acuerdo a las condiciones particulares de su puesto, solo a una tarea le vamos a aplicar el método para hacer el ejercicio de aplicar todas las tablas y que nos dé un nivel de riesgo. No le tenemos que aplicar sino un método de evaluación. Listo. Entonces les recomiendo muchísimo que leamos el correíto que yo les envié, el documento de los primeros 15 minutos, acuérdense. Son los 3 documentos que se llaman recomendaciones GATIS, de hombro, de lumbar y de miembro superior. Para el instructivo para hallar el ciclo de trabajo. Entonces acuérdense que esa tablita la hicimos como en la segunda tutoría, donde yo voy a identificar la tabla. Básicamente va a tener 4 columnas. Una columna con la acción técnica, una columna con la duración de esa acción técnica, una tercera columna con la frecuencia con la que se realiza esa acción técnica y la cuarta columna con las posturas o movimientos que están realizándose los gestos durante esa acción técnica. Luego lo que yo voy a hacer es sumar todas las acciones técnicas que componen ese ciclo y me va a dar el tiempo de duración del ciclo de trabajo. Ese ciclo de trabajo solo lo utilizamos cuando pensamos que existe un movimiento repetitivo. Lo hallamos y lo calculamos, le hacemos la tablita y con eso sacamos ciclo de trabajo. Igual, si ustedes tienen alguna duda, entonces lo revisamos bien cómo sería la tablita de ciclo de trabajo para la tarea puntual que quieran analizar. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, entonces les agradezco haber estado hoy acá en la presentación. Nos vemos entonces este fin de semana. Ya saben que tienen las opciones. Yo les abrí inclusive un espacio el domingo de 9 a 11 que tenía un hueco libre para que reemplacemos la tutoría del 16 y que no se vayan tanto tiempo pues con las dudas para su trabajo. Muchísimas gracias. Nos vemos.